Horacio, te decía recién que quería hablar un poco sobre tu formación, tus primeros pasos como actor. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué ser actor? ¿Cómo llegaste a eso? Siempre hay algo misterioso, ¿no? Que uno no llega a enterarse en el porqué de las vocaciones. Pero yo por suerte tuve la suerte de tener una vocación y de tenerla bastante tempranamente, de que algo te tome así, ¿viste? Y digas, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto. No siempre pasa. A veces a un pibe o una piba joven eso le lleva un proceso de búsqueda, ¿no? Y se mete por ahí en una carrera y después se baja porque ve que no y qué sé yo, ¿no? Entonces es realmente una bendición, iba a decir, cuando tenés tempranamente algo que te copa. Digamos. Muy definido. Sí. Claro que, digamos, yo empezó esto en el colegio secundario, ¿viste? Yo iba al industrial. ¿Sos de acá de Capital? De Capital. ¿A qué industrial ibas? Al Huergo. Al Huergo, acá en el Bajo, cerquita. No. Estaba en Caballito, ahora está en Añasco y Gaona. Claro, pero estaba al lado del Hipólito Vieites. Ahora sí, cuando yo cursaba estaba por cerca de Rivadavia y Donato Álvarez. Bien. Después se mudó cuando yo ya me estaba yendo del colegio. Y bueno, viste, ahí ya me di cuenta rápido que yo me había metido con la idea de estudiar química y me di cuenta que no iba por ahí. En tercer año empecé a hacer teatro. Con un compañero que me dijo, yo los domingos hago teatro en el club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Él vivía por ahí. ¿Teatro? Yo siempre tuve ganas de probarlo. Y bueno, vení, ¿por qué no te afiliás? Claro. Me asocié a ese club y empecé ahí a hacer los domingos con un grupito. El maestro era Oscar Naya, que es un hombre que todavía hoy está en la profesión todavía, pero que tendría 4 años más que yo. Claro. Yo lo veía como un tipo grande. Un maestro. Ahí empezó y me atrapó, digamos. Ya después, ahí dejé el industrial, me pasé al Nacional, todavía con la idea de estudiar teatro, pero también abogacía pensaba. Y durante el proceso de cuarto y quinto año, la abogacía entró en crisis también y empecé a hacer, después estudié con Santiago Doria en esa época, cuando tenía 16, 17 años, hice mis primeros 2 espectáculos antes de terminar el secundario, y ya terminé y me metí en lo que se llamaba el conservatorio. Ya no se llamaba oficialmente así, era un nombre antiguo, pero todos le seguían diciendo el conservatorio. Era la Escuela Nacional de Arte Dramático, una escuela terciaria, que vas de lunes a viernes, 5 horas, además de actuación, muchas materias, prácticas y teóricas. Era como el lugar para estudiar para aquel que quería formarse y dedicarse a eso. Y bueno, entré ahí, había un ingreso, por suerte lo pasé, y me metí en el conservatorio. Y así, durante el estudio igual hice un par de cosas, pero cuando empecé a trabajar más fue después. Yo terminé en el 77, eran 5 años. Arranqué con el 73, con Perón, Cámpora, y terminé con la dictadura militar. ¿Cómo fue ese cambio, digo, incluso en una institución, ¿no? Sí. Vos venías estudiando, decías, en el conservatorio, en la Escuela de Arte Dramática. Sí. ¿Sentiste que hubo un cambio ahí en la institución? Sí, a pesar de que era chica, en comparación con hoy eso forma parte de lo que se llama la UNA. Claro, Universidad Nacional de las Artes, donde yo doy clase, en la parte de teatro. La UNA juntó lo que eran las viejas escuelas terciarias de arte. La Escuela de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Danzas, la Prilidiano Pueyrredón de Plástica, etc. Pero, ¿a qué iba? En ese momento era mucho más chica de lo que es ahora Artes Dramáticas de la UNA. Éramos 80 alumnos, yo qué sé. Sin embargo, cuando viene el golpe, asumen 2 personas ahí que habían estado en el Centro Cultural San Martín
y eran tipos más conocidos como peronistas, pero peronistas muy, muy, muy de derecha. Ujú. Y por algún amigo milico habrá sido, los nombraron ahí, les dieron el puesto de rector y vicerrector. Y entre las primeras medidas que tomaron fue, yo que estaba en cuarto año, nos sacaron de ahí, dejaron ahí solo a primero y segundo, y a los otros nos repartieron, íbamos a estudiar a un colegio secundario que había a 5 o 6 cuadras, por Marcelo Teader. Fragmentaron toda la cursada. Sí, para que no los contagiemos, no sé, de ideas raras. Sí, cuantos menos peor, ¿no? Sí. Cuantos menos mejor, digo. Con una excusa de no, porque hay que plastificar Claro. los pisos. Así que ese primer año con ellos lo cursé entre pupitres de un colegio secundario que los teníamos que correr para poder hacer teatro ahí, ¿viste? Después, cosas absurdas. Prohibieron estudiar con determinados autores, no se podía hacer Bertolt Brecht, Claro. una censura. Comunista. Una Claro. censura absurda, Locura. porque eran trabajos de aula, ¿viste? Y además echaron primero al rector, que era Carlos Gandolfo, que era un gran hombre de teatro, un gran maestro, y vinieron ellos. Pero de ahí para abajo echaron a profesores muy renombrados, Saulo Benavente, que era un gran escenógrafo, ahora no me acuerdo, pero en fin, sí hicieron una sentiste, limpieza. Se sintió como se sintió en el resto del país, también se sintió en el ámbito del teatro, Sí. en la formación de los actores y actrices. Y por lo menos ahí sí. sí, ahí sí. Y vos terminás en el 77, Sí. tu formación, y a partir de ahí, ¿cuál es la primera obra que vos haces? Bueno, la primera obra fue con unos compañeros, una cooperativa, en un teatrito de San Telmo muy chiquito. Que También plena dictadura. Sí, y la obra se llamaba La Fuente y tenía un sentido también, un rebote político indirecto. Eran un grupo de chicos en una plaza que un día llega un nuevo guardián. El guardián de la plaza, que era un personaje que ahora ya no lo vemos, pero que en esa época era como... Era muy común, claro. Sí, y era como la autoridad, Sí, ¿no? sí, Hasta claro. tenía un uniforme Sí, y un sí. silbato con Sí, el... sí, sí. Bueno, llega el nuevo guardián y bueno, y empieza a poner una serie de reglas y de normas, o sea, tenía que ver con la dictadura. Ese fue el primer espectáculo, creo. Después hice otro en el Pairó, La Fiesta del Hierro, una obra de Roberto Art, y ya al año siguiente, en el 79, hice la primera obra en el San Martín. Y después, bueno, hubo una especie de audición para actores y actrices en el San Martín, que se hizo en ese momento, y ahí yo quedé entre los elegidos, digamos, y seguí trabajando con mucha continuidad en el San Martín, o sea que a partir de ese momento yo pude dejar otros laburos Para dedicarte a la y actuación. vivir de la actuación, que eso es un paso fantástico cuando lo podés Claro. hacer. ¿Qué te parece? Porque podés dedicarte solo a eso y desde ahí en adelante viví de la profesión. Y empezaste con el teatro, y después, ¿cómo llegan las propuestas del cine y de la televisión? Porque vos trabajaste y bastante también ahí. ¿Cómo te llega eso? ¿Vas a los castings, lo propicia el actor, en tu caso lo propiciaste vos? Mirá, ¿O fue más una cosa... Eso ha cambiado, ¿no? En esa época, trabajar en tele para que te conozcan, para que te llamen, implicaba, tenías que ir a los canales, ir a un canal, y uno iba con su currículum y una foto, y entonces, velo en el 9, velo a Juan Pérez, Claro. que va a producir tal cosa. Entonces ibas, preguntabas si te dejaban entrar al canal, bueno, a la oficina de Juan Pérez, golpeado, a veces había una cola de Claro. 6, 7 actores con Claro. su fotito, te atendía a alguien, bueno, sí, déjame el material, y quedaba en un cajón, Claro. eso. Y a veces por ahí te llamaban para un bolo, y a veces no. En general ese era el sistema de entrada, ¿viste? Yo no buscaba mucho trabajo en televisión, a decir verdad, porque estaba cómodo en el San Martín, y además el San Martín te exigía, por ahí yo estaba haciendo funciones de una obra a la noche, de miércoles a domingo, y a la tarde ensayando otra para el San Martín. O sea, si ibas a hacer algo en tele, tenías que faltar al ensayo, te mataban. Era una locura y claro. Entonces, como vivía bien con eso,
no me seducía tampoco la tele por salir en la televisión. No me acuerdo cómo se fueron dando igual algunas cosas, pero eso le pasaba a varios actores. El único que tenía permiso, digamos, que era Roberto Carnaghi, que estaba con Tato Bores. Claro, y después estuvo con Gasalla muchos años. Claro, pero en esa época era con Tato y creo que era el único actor del Estable y del San Martín que hacía tele regularmente. Fin de los 80, principio de los 90, Sí. Más o menos ahí. Y laburaste mucho en el teatro, laburaste, como decíamos hace un rato, con grandes actores, actrices y directores. ¿Hay alguna obra que haya hecho que te haya marcado, que vos digas el día de hoy, bueno, fue esta la obra que a mí me marcó? La que charlábamos antes del programa, Final de Partida, creo que es una obra preciosa de Samuel Beckett, que dirigida por Halcón, que digamos fue, viste, como subir varios escalones de golpe profesionalmente. En cuanto a trabajar con Halcón, era fantástico, digamos. Era un actor extraordinario, además de una gran persona y un gran compañero. Y él como director, de algún modo se estaba estrenando en el rol de director. Y vino de un viaje a España, porque él trabajaba en España cada tanto, y dijo, quiero hablar con vos, no sé qué, me citó ahí en un bar de la esquina del San Martín. Y mirá, quiero hacer esta obra, la estoy leyendo y la releo y cada vez me gusta más. Y la quiero hacer como yo la imagino, no quiero llamar a un director para que la haga, que yo así que la voy a dirigir yo, y yo haría Ham, y quiero que vos hagas Club. Y después los otros dos actores fueron Osvaldo Bonet y Márgar Alonso, que eran dos actorazos y divinas personas. Dice, pero no quiero hacerla en un teatro, hay que encontrar un lugar especial para esto, vamos a ver. Y un día Bonet dijo, Alejandra Boero tiene al lado de la escuela, compró un local, decile, a ver si lo podemos ir a ver. Fuimos un domingo, me acuerdo, levantaron la persiana, era nada, un espacio vacío, un galpón. ¿Viste? ¿Vos la conocías a ella? Alejandra, sí. ¿Sí? ¿Habías trabajado con ella ya? No, pero la conocía porque tenía amigos que estudiaban con ella a veces dirigía en el San Martín, me cruzaba. Y entramos ahí y Halcón dijo, acá, la hacemos acá. Pero no había nada, ¿viste? Estaba recién comprado el local. Un entusiasta. Pero Alejandra se entusiasmó también por poder inaugurar la sala que planeaba con Halcón, y qué sé yo. Y bueno, y en 4 o 5 meses se armó las graderías, se consiguieron las butacas, las sillas por donaciones, se armó el escenario, qué sé yo, y inauguramos el Andamio 90. Ese fue un espectáculo que lo disfruté mucho porque cada función era de una plenitud, ¿viste? Por trabajar con Alfredo y con los otros dos compañeros, por el texto ese tremendo, estaba muy bien hecha, muy bien dirigida por él, y lo disfruté mucho. Después fuimos también a Colombia, Venezuela, fuimos a España, pero 2 años después nos invitaron a Barcelona y hicimos casi 3 meses en Barcelona. O sea que le hiciste mucho tiempo esa obra, sí, ¿cuánto? ¿2 años? 2 años, y después la gira esta a Barcelona de 2 o 3 meses más. Habrán sido también unas 300 funciones. Y cuando vos haces un personaje con esa intensidad, digamos, pelás lo actoral, pero también hay una cuestión muy emocional en ese tipo de personajes. ¿Cómo te lo sacás eso después? No, mira, yo francamente ante ese tema a veces siento que se ve de una manera que está un poco mistificado. ¿Sí? ¿Es un mito eso? Para mí sí, digamos, yo me lo saco. Porque hay muchos actores, ¿viste? Cuando que llego al camarín me lo saco. Me hizo mal este personaje, es medio un mito eso. No, bueno, y si no, mirá, tenés que verlo en otro lado eso. Si te pasa eso, anda al psicólogo, ¿no? Digamos, el trabajo es muy gozoso, aunque estés haciendo un drama espantoso y pongas ahí, por supuesto que se despiertan asociaciones personales, propias, pero mirá qué
qué gran cosa es poder sacarlas y jugar con eso. En escena, o sea, en ¿no? realidad Claro. es muy saludable, no es neurotizante la actuación, al contrario, es saludable. Entonces termina la función y termina la función, y cuando estás en la calle ya está. Volvés a ser Horacio Roca. Sí, nunca dejaste de serlo en realidad, ¿no? Es esa cosa que tiene a un nivel más sencillo, el juego, y el teatro esencialmente tiene mucho de juego. El juego infantil incluso, donde uno se puede meter a fondo en una fantasía, ¿no? Y de pronto termina o abre, tu mamá abre la puerta de la habitación y el juego se corta, ¿no? Y se va y vuelve. Y vuelve. Ese entrar y salir es lo que el actor entrena también. Si se queda pegado, hay otro problema y que no es solo técnico. Uh-huh. Sos una persona, te definiste hace un rato como un tipo del teatro, hace un ratito lo dijiste. Trascendiste un montón de épocas, pasaste la dictadura militar, la primavera enfonsinista, el menemismo, la reactivación del arte en la segunda parte de los años 2000 y esta época. ¿Cómo ves el teatro hoy en día? ¿Cómo lo ves? Sobre todo el teatro independiente. Bueno, el teatro independiente es de lo mejor que tenemos en el sentido, en relación a aquellos años, el teatro independiente ha florecido muchísimo. No había este nivel de producción, por más que siempre desde los 60 hay en Argentina, en Buenos Aires y sobre todo un gran teatro independiente, pero era mucho más chico el movimiento. Y la cantidad de salas y de teatros, eso fue expandiéndose en los 90, en principios de este siglo. Quiero decir, hay una gran cantidad de espectáculos, en esa gran cantidad hay muchos buenos. Uh-huh. Lo que quizá, qué sé yo, lo que se llama el teatro comercial, uh-huh, quizá ha perdido una parte, ¿no? En aquella época se hacía también en el ámbito comercial, en Calle Corrientes, con actores conocidos, pero por ahí se ponía a veces la mira un poquito más alta en cuanto a los materiales, a los textos o a las obras que se hacían. Eso ahora pasa menos, se va más a la seguridad del negocio, a que la gente la pase bien, y elencos reducidos para tener pocos sueldos, o sea, la producción ha avanzado, digamos, de una manera, tiene un peso más grande en lo artístico que lo que tenía en esa época. Eso sí. ¿Crees que eso hace que cambie el vínculo entre el público y los actores en ese tipo de obras? Y no sé, digamos, no sé, yo no es un teatro que vea mucho. Uh-huh. No lo veo a veces porque tampoco, por ahí no tengo un compañero conocido en el elenco, uh-huh, que me invite y no quiero, claro, pagar los precios 50 lucas, claro. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que si se pierde variedad, ¿viste? Uh-huh. Si el teatro pierde contrastes, pierde variedad, se empobrece el actor y se empobrece el público también. Qué sé yo, todo es el espectáculo, no es que digo, hay que hacer grandes textos. No. Pues hay distintas formas de espectáculo y son válidas, cada uno con la que disfruta, digamos. A mí me gusta un poquito que tenga un poquito más de complejidad, de sutileza, ¿no? Y por ahí los materiales tienden a achatarse un poco en busca del éxito. Entonces, mira, tal obra anduvo muy bien, funcionó en tal lugar, Nueva York, tráela, comprémosla y qué sé yo. Y bueno, por más que sean interpretadas por grandes actores, sí. termina siendo una cosa mecanizada, ¿no? Como lo que vos. Y puede pasar, sí. Bueno, estamos lamentablemente terminando la nota, Horacio. La verdad que me quedó recontra corto este tiempo. Te quiero agradecer por haber venido acá. Quiero, bueno, para terminar, hacerte 2 o 3 preguntas más. Te propongo un juego de asociación libre. Yo te voy a
Te voy a preguntar algunas cosas y vos decime lo primero que se te venga a tu cabeza. Primero, una cosa que tiene que ver con el otro y no tanto con vos. ¿Qué obra viste en el último tiempo o en los años que tenés de ver teatro también que te haya volado la cabeza como espectador? La última, te digo, Seré. Seré es un espectáculo que me voló la cabeza el año pasado, fue creo que lo mejor que vi el año pasado para mí. Es un espectáculo unipersonal que lo hace Lautaro Delgado Timruk en el Teatro del Pueblo, si pueden véanlo. Seré tiene que ver con Mansión Seré, con el centro clandestino de detención de la dictadura que manejaba la Fuerza Aérea en el Gran Buenos Aires, que era una casona chico como centro de detención, tenía en algunos detenidos desaparecidos ahí, que hubo una fuga famosa en la que había, ahora se me va a olvidar el nombre, un arquero de fútbol que estaba prisionero ahí, fue uno de los que protagonizó esa fuga. Se fugaron en la noche del 24 de marzo, justamente, 5 o 6 detenidos. Bueno, la obra tiene que ver con eso, está contada desde uno de esos presos que se fugaron, y está hecha de una manera muy inteligente, es fuerte pero sin ningún golpe bajo, y con una actuación de Lautaro Delgado maravillosa. ¿Qué personaje te queda o te gustaría interpretar? No sé. No ¿No sabes? No. ¿Y alguna... Te podría decir Romeo, pero ya estoy seguro que no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Uno nunca sabe. ¿Y algún actor o actriz que te gustaría volver a compartir escenario o que no hayas compartido escenario y que quieras compartirlo? ¿Algún actor de la nueva camada? Claro, bueno, Lautaro, por ejemplo, Delgado, que es un actor menor que yo y es un excelente actor y me encantaría trabajar con él, o Juan Minujín, o Lorena Vega, o Valeria Lois, o digamos, en esa generación hay fantásticos actores y actrices. Sí. ¿Tenés algún recuerdo más allá? Recién hablábamos y hablaste de manera muy sentida de la obra que compartiste con Alfredo. ¿Tenés algún otro recuerdo imborrable que te haya quedado de todos estos años de profesión? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Y unos cuantos. Viste que los viejos vivimos de recuerdo. No sé, a vos te está yendo muy bien con lo que estás haciendo ahora. No, muchas cosas. Mirá, toda la etapa del San Martín fue preciosa, algunas experiencias audiovisuales también, alguna tira en televisión que fue particularmente gozosa, una vez más, por los compañeros que estaban ahí, como Montecristo te nombraría entre las cosas que hice, que disfruté mucho, con un precioso personaje. Hice radioteatro en un par de oportunidades, me encanta la radio también. No, hay muchas cosas. No, fuera de... Cuando me dijiste una obra dije Final de Partida, sí, sin dudarlo. Enseguida te vino. Después me costaría elegir otra. Y por último te quiero preguntar, a vos que sos un hombre de teatro, ¿qué significa el teatro para vos? Mirá, a esta altura es mi vida, es una forma de ser, una manera de vivir, una manera de ver la vida desde una ventana interesante, porque estás como actor, siempre estás como... Tu material de trabajo es la conducta humana, ¿no? Y entonces sos un curioso de eso, de la de los demás y también de la propia. Entonces es muy interesante. A mí me gusta mucho la gente, me gusta mucho el ser humano, por decirlo así. Y en ese sentido el teatro es una manera de meterse con eso muy linda, muy divertida, por lo que te decía, porque se hace desde el juego. Uno, si fuera psicólogo, médico, también trabajaría con la gente. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Y acá es poniendo el propio cuerpo en juego, que es lo más gozoso. Queridas y queridos, Horacio Roca, lo ves los sábados a las 19:30. Sí, en alternativa teatral se pueden conseguir las localidades, siempre conviene sacar con unos días antes para tener una buena ubicación. Sí, porque aparte es generalmente a sala llena la obra, estamos hablando de La Vis Cómica, esta gran obra, hermosa obra,
surgida de la pluma de Mauricio Cartón. Allí lo vas a ver a Horacio. Horacio, muchísimas gracias. Nombré a los compañeros. ¿Nombraste a Cutuli? A Luis Campos y a Estela Galazzi. Y a Estela Galazzi, Muy perfecto, bien. que comparten también el elenco con vos. Así es. Horacio, muchísimas gracias por venir, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias y bueno, a vos. y esta es tu casa, la casa de los actores y Muy de las amable. actrices, una especie de tribuna que tenemos para que digan en qué están, qué pretenden del oficio y bueno, si quieren bajar alguna línea, también, ¿por qué no?